Esto que vamos acá. Bien, cuando hablamos de coma, entonces hablamos de que el paciente no tiene el nivel de conciencia, ¿no es cierto? ¿Por qué el nivel de conciencia? ¿Qué es la conciencia? ¿Qué es la conciencia? ¿Qué es lo que dijimos que era la conciencia? Es la capacidad que nos de interpretar todo lo que nos rodea, ¿no es cierto? Entonces es lo que hablamos de decir que el paciente está orientado en las tres esferas. Entonces, si el paciente está en coma porque tiene una lesión de lo que es el sistema reticular activador ascendente, entonces el paciente no está consciente. Puede estar vigil, pero no está consciente. ¿Lo siento? Entonces, este paciente, por ejemplo, está con los ojos abiertos, tiene una traqueostomía, ¿no es cierto?, postrado, ¿no es cierto?, es lo que se llama el estado vegetativo. No pacientes que están con los ojos abiertos, abren la boca, un poco de bostezo, como decir, tiene hambre, a veces algún reflejo de tos porque se acumula mucha secreción en las vías respiratorias, o simplemente algún reflejo de deglución. Y obviamente algún movimiento del mecanismo de defensa, movimiento de la cabeza o del cuerpo, alguna cosa, pero, ¿no es cierto?, es un paciente que está en coma vigil, o sea, está despierto, pero está desconectado del entorno, ¿no es cierto? Son pacientes que son estados de conciencia, ¿no es cierto?, que no tienen ninguna respuesta. Ahora, estado mínimamente consciente, ¿a qué se refiere? El paciente puede responder a algunas cosas mínimas. Intentar comunicarse, intentar hablar, intentar ¿cierto? Pero esto en general, ¿en qué se presenta? Se ve más, no frecuentemente, digamos, alguna vez cuando los pacientes hacen, ¿no es cierto?, cirugías de lo que actualmente se llama la parada cardíaca. Antes se llamaba paro cardíaco, antes se llamaba paro cardiorrespiratorio. Ahora en el lenguaje actual es la parada cardíaca. Entonces, esto, ¿no es cierto?, hace que por la hipoxia se va a lesionar gran parte del cerebro. Pues algunas no, que todavía van a persistir en su función. Entonces, estos pacientes son los que se llaman mínimamente conscientes, como que hacen alguna respuesta, pero, digamos, su problema de parada cardíaca ha sido de varios minutos, no que ha lesionado, ¿no es cierto?, el cerebro. Bien. Cuando existe el estado vegetativo persistente, ¿no es cierto?, pensar que va a recuperar las funciones mentales superiores es muy raro. Algunos dicen,
pero mi familia mejoró. Sí, hay casos que mejoran alguna función, ¿cierto?, del sistema nervioso central, pero no totalmente. Y algunos prácticamente no mejoran nada. Entonces uno tiene que saber que si el paciente está en estado vegetativo más de 3 meses, algunos dicen 2, inclusive, ¿no es cierto? Si en ese tiempo no recuperaron, no van a recuperar más, van a quedar en ese estado vegetativo persistente. Bien. Ahora, las causas para que un paciente entre en coma. Tenemos lesiones supratentoriales, lesiones infratentoriales y las extracraneales. Dentro de esto tenemos las intracraneales y las extracraneales. Hablemos de las intracraneales. Si hablamos de la región supratentorial, está por encima de la tienda del cerebelo, o sea que estamos hablando de los dos hemisferios cerebrales. Estos pacientes van a tener, en general, la causa estadísticamente más frecuente es el TEC, trauma cráneoencefálico, accidentes en vía pública, accidentes de trabajo, caídas de altura, accidentes de deporte, accidentes de arma de fuego, accidentes de deporte, todo eso va a provocar, ¿no es cierto?, el coma. Puede haber accidentes cerebrovasculares que dan infarto bihemisférico, sí. Lesiones que van a hacer infarto de tronco, sí. Las epilepsias subintrantes que también van a provocar lesiones, sí. ¿Qué es lo que provoca una epilepsia en general? Provoca una hipoxia, en principio. ¿Qué otra cosa? Disminución de la glucosa. ¿Qué otra cosa? Apnea prolongada. Viste que cuando convulsionan, o si alguna vez vieron alguna convulsión ustedes, vieron que se mueve y no pueden respirar, ¿no es cierto? Entonces, todo eso, si un paciente hace una vez por semana, una vez por mes, por ahí no pasa nada. ¿Ok? Y en general, después de la convulsión hay un aumento, como hinchazón del cerebro, lo que se llama edema cerebral. Pero si este paciente hace 10, 20 veces por día, fíjense ustedes cómo va a lesionar, porque por cada convulsión va perdiendo un determinado número de neuronas por hipoxia. Parece que los pacientes que son epilépticos, en general, su coeficiente intelectual no es normal como el resto. O alguna vez algún paciente epiléptico, digamos que tiene varias convulsiones por día, es similar a nosotros. No. Está disminuido, se maneja así todo, pero no responde igual que ustedes. Pues fíjense ustedes que la epilepsia, ¿no es cierto?, es una enfermedad que disminuye las funciones de un paciente. Las infecciones, abscesos cerebrales, las meningitis, las encefalitis, los tumores, obviamente tumores de lo que es mesencéfalo, tumores que van de un hemisferio a otro, ¿no es cierto? Las herniaciones por edema o hinchazón cerebral, ¿no es cierto?, que van a empujar hacia abajo y comprometer ciertas estructuras como el mesencéfalo que van a comprometer al paciente. Dentro de las infratentoriales tenemos también el TEC, que van a lesionar al tronco cerebral. Lesiones vasculares como las malformaciones arteriovenosas, los aneurismas cerebrales, tumores de fosa posterior que van a comprometer el tronco, las hernias foraminales, las hernias que hay descenso de las amígdalas cerebelosas por el agujero magno, por edema, por compresión. Entonces, ¿qué es lo que van a comprimir? El bulbo. Entonces, fíjense ustedes, todo esto puede provocar coma. Si hablamos de las infratentoriales, es básicamente esto. Ahora, ¿cuáles son las extracraneales? Fíjense. En general, enfermedades sistémicas. Colapso circulatorio, los sangrados masivos, en cirugías, en accidentes, ¿no es cierto?, trastornos hemodinámicos agudos, aquellos que pierden rápidamente 2-3 litros de sangre.
¿no es cierto? Entonces, estos no van a tener la capacidad de llevar sangre al cerebro. ¿Por qué? Porque ¿cuánto necesita el cerebro? ¿Cuál es el flujo sanguíneo cerebral? ¿Cuánto? Por 100 gramos de cerebro por minuto. Entonces, fíjense ustedes, ¿cuánta sangre necesita el cerebro para su funcionamiento? Si nosotros le quitamos, es decir, más de la mitad de sangre, con seguridad va a llegar menos. Entonces el paciente va a entrar, ¿no es cierto?, en hipoxia. ¿Va a haber desequilibrio ácido-base? Sí. ¿Qué es lo que va a provocar? Un coma cetoacidótico, por la glucosa, si quieren, golpes de calor. El golpe de calor en general son aquellos pacientes que están, digamos, muchas horas en un lugar desértico, donde no consumen líquido, no consumen nada, y están expuestos al sol. Pero muchas horas, no es que media hora, una hora, nada de eso, ¿no? La insuficiencia hepática. Los pacientes cirróticos, los alcohólicos, ¿no es cierto?, van a entrar en coma hepático, ¿no es cierto?, en coma hepático. Entonces, problemas renales, intoxicación farmacológica. Alguna vez se ve en los pacientes ancianos que toman como 15, 20 medicamentos y no saben y se toman equivocadamente. O en los pacientes pediátricos, ¿no? La mamá tiene el botiquín y los chicos siempre van investigando en la casa y no saben qué es y se lo comen. Y entran al hospital inconscientes los chicos. Intoxicación farmacológica. Problemas endocrinos, también. Problemas de drogas, también. Entonces, fíjense ustedes que todo lo que puede pasar en el hígado, el riñón, los pulmones, el corazón, puede afectar al sistema nervioso central. Bien, seguimos. Las hernias uncales, subfaciales, amigdalares, transdentoriales son las que van a provocar. Las subfaciales es por debajo de la hoz del cerebro. Hay lesión en este hemisferio, entonces por debajo de la hoz empujan para el otro lado. Las hernias transdentoriales, la tienda del cerebelo, hay edema acá arriba, empujan y comprimen ¿qué cosa? El mesencéfalo y la protuberancia, pero fundamentalmente el mesencéfalo. Y las hernias uncales del uncus. El uncus que va a disminuir, se va a meter ahí. Y finalmente tenemos las amígdalas, el descenso de las hernias amigdalares. El descenso de las amígdalas cerebelosas, ¿por dónde? Por el agujero magno, el agujero occipital, ¿no es cierto? Entonces, todas estas hernias pueden provocar, ¿qué cosa? Paciente en coma. Por eso es importante entender esto para actuar rápidamente en un paciente que tiene esto. Por ejemplo, veo esto en el hematoma subdural. ¿Qué es lo que estamos viendo? Desviación de línea media. Entonces, ¿qué es lo que tengo que pensar que tiene? Una hernia. ¿Qué hernia? Subfacial. Por debajo del falx o tienda de la hoz del cerebro. ¿No es cierto? Entonces, este paciente, si no hago nada, va a entrar en coma. Tengo que operarlo. Fíjense ustedes que es bueno entender este tipo de cosas para interpretar una tomografía. Ahora, hay patologías que tenemos que hacer diferencia en los pacientes que tienen algunas cosas. Por ejemplo, este paciente es el mutismo aquinético. Mejor dicho, el síndrome del cautiverio. Dentro de las causas diferenciales tenemos
la abulia, catatonía, estado vegetativo persistente, multimorfina, todos estos que tienen diferente, digamos, causa. Paciente que está inmóvil, inconsciente, mira, no habla, no se mueve, no obedece ninguna orden. ¿Por qué? Porque tiene lesión de los lóbulos frontales. Entonces hay una interrupción en la conexión córtico-reticular, ¿no es cierto? Mutismo aquinético. Pero si le levantamos al paciente, le hacemos caminar, camina, mueve, ¿no es cierto? Pero está lesionado la parte frontal. El paciente no está en coma, tiene parte de ¿no es cierto?, de los dos frontales lesionados. Entonces vemos este otro paciente, este sí, estado vegetativo persistente, este tiene, ¿no es cierto?, el coma secundario a una anoxia hipoxémica prolongado en general, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tiene? Apertura ocular, bostezo, ciclo vigil-sueño, o sea, despierta y se duerme, ¿no es cierto?, pero no se relaciona con el medio. Es paciente que está totalmente despierta, pero no habla, no se mueve, y la lesión, ¿dónde está? ¿Dónde? En la protuberancia. El paciente le llega la información, pero no puede comunicarse, y se comunica con el párpado. Entonces, la persona que lo asiste hace más o menos una especie de código de entendimiento, ya sea un familiar o una enfermera, ¿no es cierto?, de lo que más o menos, para que entiendan, se comunican ellos mediante el movimiento de los ojos, el parpadeo. Es más o menos como el código Morse. ¿Saben, no es cierto, el código Morse qué es? Punto, raya, punto, punto, raya, punto, ¿no es cierto? Bueno, lo mismo. Parpadea, hace los parpadeos correspondientes y se comunica con la persona. Pues fíjense que el paciente está totalmente consciente, solamente que no puede hablar, pero puede comunicarse con el parpadeo de los ojos. Catatonía. Paciente en general son pacientes esquizofrénicos severos que al paciente, si lo hacen sentar, se queda sentado. Si está acostado, queda acostado. Levantan la mano, queda levantado, levantan el pie, queda ahí. No lo bajan. Pacientes esquizofrénicos. No tienen ninguna reacción, ¿no es cierto?, ni emocional a estímulos. Le muestran una imagen, una foto, una música que escucha, no responde a nada. Pacientes esquizofrénicos. Entonces, fíjense, esto, abulia. Alguna vez seguramente vieron, hay personas que tienen 1000 problemas y el paciente o la persona va a la casa y se tira en la habitación, le da lo mismo, dormir, no dormir, vestirse, no vestirse, comer, no comer, pero no está en coma. A los familiares o los amigos, ¿qué te pasa? Y, no, porque se peleó con el novio, no sé, con la pareja. Entonces, le da lo mismo, vivir o morir. Pero no está en coma, porque no tiene ninguna lesión cerebral. No está lesionado el sistema reticular activador ascendente, pero tiene esa actitud. Porque probablemente
El problema que tiene es bastante severo, que piensa que nadie va a poder solucionar o no tiene solución. Mientras que este otro, el coma psicógeno. Esto se ve en todas partes del mundo. Acá en Cochabamba también se ve. Pacientes que en general más que todo se presentan más en las mujeres que en los varones. También vio bien los varones, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Los pacientes quieren pelear con la pareja, no sé, con el amante, no sé, se pelearon y de pronto hacen la escena de tirarse en el piso y entran en el coma. Uno va, dice, no respira, lo pulso, lo toca, y si tiene pulso, pero levanta la mano, cae la mano y todo. ¿Y qué es lo que hacen? Vamos a ver, que ustedes estudiantes de medicina agarran y hacen, se pellizcan, no responde, pues está en coma. Alguno más agresivo agarra un encendedor, quema la piel, no responde, está en coma. Está en coma, porque no tiene ninguna respuesta, porque la información no le llega al cerebro. Y no saben qué hacer, lo llevan al hospital, ¿no es cierto? Va la pareja, no sé, con que se peleó, le dice 3 palabras, la chica se levanta y se van contentos juntos. Coma psicógeno. Esto lo van a ver frecuentemente en el hospital, fundamentalmente en las personas adolescentes. Mucho cuidado con hacerse engañar. Por eso es importante tomar en cuenta este tipo de cosas para no cometer errores. Porque en general, los médicos actuales, y les incluye a ustedes, espero que no, cuando egresan, ¿no es cierto?, se dan cuenta que no saben nada. Y eso les va a pasar a ustedes. Pero en general, para la población, para el público, ¿no es cierto?, se supone que ustedes son médicos y saben todo, porque el médico sabe todo. Es así. Él es médico, sabe todo, pregúntenle. ¿No es cierto? Mi hijo es médico, ¿no es cierto? Y el vecino, no, mi hijo es médico, sabe todo, pregúntale a mi hijo. Su hijo no sabe nada. Se dan cuenta que no sabe nada. No es que no sabe nada. Estudiaron, sí, aprendieron, sí, solamente les falta ordenar sus ideas. Pero para eso tienen que estudiar, porque la información queda en el cerebro. Es simplemente ordenar eso. Entonces, el médico cuando va, está en la emergencia, ¿no es cierto?, llega un paciente así, con esto, ni preguntó, claro, el especialista que doctor hay un paciente en coma, ni preguntó, no sabe ni cuánto tiene de pulso, ni frecuencia, ni nada. Es lo que pasa con los médicos. Espero que a ustedes no les pase eso, ¿eh? ¿Por qué? Porque no les enseñaron esto. A saber hacer la diferencia de una determinada patología y no desesperarse, porque hay que primero interrogar, estabilizar y después llamar. ¿Sí? Yo todos los días veo de todas las clínicas, todos los hospitales que se desesperan. ¿Por qué? Primero por inexperiencia, otro porque no saben, y segundo porque no estudiaron. Y pasa eso. Ven este paciente en coma, algunos lo quieren intubar. Pero no preguntan un poco qué es lo que pasó. Pues fíjense ustedes la diferencia. Es importante que vayan entendiendo todos los temas, ¿no es cierto?, para que no cometan errores. No quiero que ustedes cometan estos errores cuando estén en su práctica médica en los primeros años. Bien,
el algoritmo de todo lo que hablamos. Entonces no lo vamos a repetir, ya de cómo hacer paso a paso para hacer la diferencia y definir realmente si el paciente está en coma o no, tomar en cuenta todo lo que hablamos de lo que son causas intracraneales, causas extracraneales, ¿no es cierto? Todo eso está resumido acá. Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? Continuamos entonces.